El CASA C-295 es un avión de transporte táctico medio desarrollado por la empresa española Construcciones Aeronáuticas S.A., CASA, posteriormente integrada en Airbus. Su desarrollo comenzó en noviembre de 1996 como una evolución del modelo CN-235, con el objetivo de mejorar la capacidad de carga, el alcance y la versatilidad del diseño anterior. Oficialmente en el Salón Aeronáutico de París, Le Bourget, en junio de 1997, uno de los eventos más destacados del sector aeroespacial. En ese contexto, el C-295 fue mostrado como un avión robusto y flexible, preparado para operaciones tanto militares como civiles, incluso en condiciones adversas. Su primer vuelo tuvo lugar en 1997, y tras completar las pruebas y certificaciones, las entregas comenzaron en 1998. El diseño permite una carga útil de hasta 9 toneladas o 71 pasajeros, y es apto para misiones como transporte de tropas, evacuación médica y patrulla marítima. Tras su anuncio oficial en el Salón Aeronáutico de París en 1997, la presentación del CASA C-295 fue considerada un éxito estratégico, a pesar de que no se conservan registros detallados de las reacciones específicas del público asistente. No obstante, se destacan 3 aspectos clave que consolidaron su impacto. Atracción internacional. El C-295 captó el interés de delegaciones militares y operadores comerciales, gracias a su capacidad de operar en pistas cortas y no preparadas, lo que lo hacía ideal para entornos logísticos exigentes. Su perfil lo posicionó como una alternativa competitiva frente a modelos consolidados, como el C-130 Hércules Ural. Reconocimiento técnico. La prensa especializada y los expertos del sector valoraron positivamente sus mejoras tecnológicas, como los motores Pratt & Whitney PW127G, más potentes y eficientes que los del CN-235, y su cabina con aviónica moderna. Estas innovaciones reforzaron su imagen como un avance notable en el segmento de transporte táctico medio. Proyección de CASA. La presentación fortaleció la posición de CASA como líder tecnológico en la industria aeronáutica europea y global. El éxito del C-295 contribuyó a consolidar su reputación justo antes de su integración en el consorcio ADS, hoy Airbus, en el año 2000. Expansión comercial y éxito en el mercado. Aunque no se cerraron contratos durante el Salón de París de 1997, la presentación del CASA C-295 fue clave para su posterior éxito comercial. Primeros pedidos. La Fuerza Aérea Española fue el primer cliente del modelo, encargando unidades en abril de 1999, tras el vuelo inaugural del prototipo, 28 de noviembre de 1997, y la certificación en 1998. Las primeras 3 unidades se entregaron en 2001, marcando el inicio de la producción en serie. Éxito a largo plazo. Gracias a la visibilidad obtenida en París, el C-295 experimentó una expansión constante en el mercado internacional. Para 2024, se habían encargado más de 300 unidades por parte de más de 40 operadores en todo el mundo, incluyendo países como Polonia,
Brasil, Egipto, India y Canadá, este último con una variante especializada en búsqueda y rescate SAR. Impacto en el mercado. Según un informe de Airbus de 2001, el Z295 y su predecesor CN235 lograron una cuota de mercado del 71% en su segmento, lo que refleja el impacto comercial positivo generado desde su lanzamiento. El caza C295 está propulsado por dos motores Pratt & Whitney Canada PW127G, una variante de la familia PW100, especialmente adaptada para cumplir los exigentes requisitos de un avión de transporte táctico. Estos turbopropulsores están diseñados para ofrecer un equilibrio óptimo entre potencia, eficiencia y fiabilidad, lo que los hace ideales para operaciones militares en entornos variables y complejos. El turbopropulsor de flujo libre con hélice es un tipo de motor aeronáutico que combina características de los motores a reacción con el uso de una hélice para generar empuje. Es muy común en aviones de transporte regional, militar y turbohélice como el caza C295. Genera la mayor parte del empuje a través de una hélice. Utiliza una turbina de gas interna, como en un motor a reacción, para mover un eje conectado a la hélice. La hélice es el principal generador de empuje, no el chorro de escape, como en los motores a reacción puros. El flujo libre hace referencia a la arquitectura interna del motor. En un turbopropulsor de flujo libre, la turbina que mueve la hélice está desacoplada físicamente de la turbina que impulsa el compresor. Ambas turbinas están conectadas a través del flujo de gases, pero no están en el mismo eje. ¿Qué ventajas tiene? Permite un arranque más fácil del motor, ya que el compresor puede girar sin mover inmediatamente la hélice. Mayor suavidad y eficiencia a bajas velocidades, ideal para vuelos tácticos, despegues cortos o pistas no preparadas. La hélice está montada al frente del motor y es movida por el eje impulsado por la turbina libre. La hélice convierte la energía del motor en empuje directo, ideal para vuelos de baja y media velocidad, donde los motores a reacción son menos eficientes. En resumen, un turbopropulsor de flujo libre con hélice es un motor que utiliza una turbina interna para generar energía y accionar una hélice desacoplada, produciendo empuje de forma eficiente, fiable y con buena capacidad de respuesta a baja velocidad. Es especialmente útil para aviones como el Z295, que requieren operar en condiciones difíciles y pistas cortas. Cada motor puede generar una potencia máxima de unos 2.645 caballos de fuerza para el despegue. En situaciones de emergencia, puede aumentar su potencia hasta alrededor de 2.920 caballos de fuerza por motor. El avión está equipado con hélices Hamilton Sundstrand HS 568F 5 de 6 palas, fabricadas con materiales compuestos. Cada hélice tiene un diámetro de aproximadamente 3,9 metros. Su diseño es de velocidad constante y cuenta con un control de paso variable, lo que significa que puede ajustar el ángulo de las palas para mantener la máxima eficiencia en distintas fases del vuelo, como el despegue, el crucero o el aterrizaje. ¿Por qué 6 palas en lugar de 4? Mayor potencia distribuida. Al tener más palas, la hélice puede transmitir mejor la potencia del motor al aire, evitando que cada pala soporte demasiado esfuerzo. Reducción de vibraciones y ruido. Más palas permiten que la hélice gire a velocidades menores para generar el mismo empuje, reduciendo el ruido y las vibraciones. Eficiencia y consumo del motor PW127G. El consumo específico de combustible, SFC, es de aproximadamente 200 gramos por caballo de potencia por hora, equivalente a 0,45 libras por caballo por hora, optimizado para vuelos largos y eficientes en crucero. Es decir, el motor consume 0,45 libras, unos 200 gramos, de combustible por cada caballo de potencia que genera durante una hora de vuelo. Esto es una forma de medir qué tan eficiente es el motor, cuánto combustible gasta para producir una cantidad determinada de potencia durante un tiempo. Mientras menor sea ese número, más eficiente es el motor. Características técnicas avanzadas del motor PW127G. Cuenta con un sistema FADEC,
control digital completo del motor, que optimiza el rendimiento, reduce el esfuerzo del piloto y mejora el ahorro de combustible. Está diseñado para funcionar de manera fiable en condiciones difíciles, como altas temperaturas, grandes altitudes y pistas sin preparación. Ofrece una alta confiabilidad y es fácil de mantener, con periodos largos entre revisiones importantes, TBO, lo que reduce costos y tiempos de mantenimiento. Permite alcanzar una velocidad máxima de crucero de aproximadamente 482 km por hora, 260 nudos, y una velocidad de crucero eficiente de unos 450 km por hora. Facilita operaciones en pistas cortas, stall, con despegues en menos de 900 metros y aterrizajes en menos de 700 metros, gracias a su potencia y control preciso. El avión puede volar hasta un techo de servicio de 30.000 pies, unos 9.144 metros, aunque normalmente opera a altitudes más bajas para misiones tácticas. Características de las alas del caza C-295. Diseño estructural. Alas altas y sin soportes externos, cantilever, pensadas para facilitar despegues y aterrizajes cortos, stall. Construidas principalmente con aleaciones de aluminio resistente y algunas partes con materiales compuestos para reducir peso y resistir la corrosión. Tienen una forma rectangular con bordes de ataque y salida rectos, lo que aporta estabilidad y facilita el mantenimiento. Dimensiones: envergadura de 25,81 metros, unos 84 pies y 8 pulgadas. Superficie total del ala de 59 metros cuadrados. Alargamiento o aspect ratio de aproximadamente 11,3, lo que ayuda a que el avión sea eficiente en vuelo y tenga buena capacidad de carga. Dispositivos de control y sustentación del caza C-295. Flaps de doble ranura. Estos dispositivos aumentan la sustentación y reducen la velocidad mínima a la que el avión puede volar sin perder sustentación. Gracias a ellos, el C-295 puede despegar y aterrizar en pistas cortas de menos de 900 metros. Alerones, situados en los extremos de las alas, permiten controlar el movimiento lateral del avión, alabeo, con alta precisión, lo que es esencial para maniobras tácticas. Spoilers, ayudan a controlar el descenso y a frenar aerodinámicamente, especialmente útiles cuando el avión aterriza en pistas cortas o no preparadas. Tanques de combustible. Los tanques principales están dentro de las alas y tienen una capacidad total de unos 6.250 litros, lo que permite al avión volar hasta 5.630 kilómetros con carga ligera. Sistemas de deshielo. Las alas están equipadas con sistemas neumáticos o eléctricos para eliminar el hielo, garantizando que el avión pueda operar con seguridad en climas fríos o con alta humedad. Rendimiento aerodinámico del caza C-295. Carga alar. Con un peso máximo de despegue de 21.000 kilogramos, la carga alar es de aproximadamente 360 kilogramos por metro cuadrado, lo que ofrece un buen equilibrio entre la capacidad de carga y la maniobrabilidad del avión. Capacidad stall, despegues y aterrizajes cortos. Gracias al diseño de las alas, los flaps y la potencia de los motores, el avión puede despegar en menos de 900 metros y aterrizar en menos de 700 metros, ideal para pistas no preparadas. Estabilidad. El ala alta mejora la estabilidad en vuelo a baja velocidad y facilita las operaciones en tierra, ya que mantiene la cabina de carga más cerca del suelo para facilitar la carga y descarga. Las alas están diseñadas para adaptarse según la misión. En la versión de patrulla marítima, C-295 MPA, incluyen puntos de anclaje para sensores y equipos de vigilancia. En la versión de búsqueda y rescate, SAR, soportan cargas aerodinámicas adicionales para llevar equipos especializados.
Además, las alas cuentan con puntos de anclaje externos, arcwings, que permiten instalar pads de reabastecimiento en vuelo, equipos de guerra electrónica o armamento ligero en configuraciones militares. Y gracias a su diseño robusto y aerodinámico, el avión puede cumplir diversas misiones, como transportar hasta 9 toneladas de carga o 71 pasajeros, realizar patrullas marítimas, evacuaciones médicas y operar en lugares remotos. Además, su configuración de ala alta facilita el acceso rápido a la cabina de carga, lo que es clave para operaciones logísticas eficientes y ágiles. Dimensiones del CASA C-295. Envergadura, ancho de las alas. 25,81 metros, aproximadamente 84 pies y 8 pulgadas. Longitud total. 24,5 metros, unos 80 pies y 4 pulgadas. Altura total. 8,6 metros, alrededor de 28 pies y 2 pulgadas. Superficie alar, área total de las alas. 59 metros cuadrados, casi 635 pies cuadrados. Capacidad de pasajeros, tropas. Hasta 71 soldados en asientos laterales, alta densidad. Paracaidistas. Hasta 48 equipados para lanzamiento aéreo desde rampa o puertas laterales. VIP, civiles. Hasta 50 pasajeros con asientos más cómodos. Evacuación médica, Medevac. Hasta 27 camillas con personal médico o combinación de camillas y asientos. Configuraciones modulares. Sistema de rieles en el suelo para reconfigurar rápidamente la cabina según misión. Carga, tropas, Medevac. Patrulla marítima, etc. En versiones específicas, puede incluir estaciones de trabajo para sensores, radar y comunicaciones. Características adicionales. Rampa trasera operable en vuelo para lanzamientos aéreos. Dos puertas laterales para acceso rápido. Cabina presurizada para operar hasta 30.000 pies de altura, o lo que es lo mismo, 9.144 metros, cómodamente. Sistemas de iluminación adaptables, incluyendo modos nocturnos, y ventilación para misiones largas. Comparación y versatilidad del CASA C-295. Tamaño compacto y eficiencia, comparado con aviones más grandes como el C-130 Hércules que tiene mayor capacidad pero es más pesado y voluminoso, o el Antonov AN-32, el C-295 destaca por su diseño más pequeño y eficiente. Maximiza el espacio útil, su cabina está diseñada para aprovechar al máximo el volumen disponible, sin perder capacidad de operar en pistas cortas o terrenos difíciles. Diseño modular. Permite cambiar rápido entre configuraciones, carga, tropas, evacuación médica, patrulla marítima, etc. Lo que lo hace muy versátil y popular con más de 40 operadores en todo el mundo. Cabina de mando del CASA C-295, disposición general. Tripulación de 2 pilotos con asientos ergonómicos y buena visibilidad. Cabina compacta pero funcional, con espacio para almacenamiento y acceso directo a la cabina de carga. Iluminación adaptable, compatible con visión nocturna, NVG. Panel de control, Glass Cockpit. Glass Cockpit es un término que se refiere a una cabina de avión donde los instrumentos tradicionales de vuelo, como los relojes analógicos y medidores, han sido reemplazados por pantallas digitales de alta tecnología, normalmente LCD OLED. Sistemas de misión. El sistema FITS, Fully Integrated Tactical System, presente en la C-295 MPA, integra sensores y control de armas, gestionados desde la cabina de carga. Incluye sensores avanzados como el radar, Thales Searchmaster, Leonardo Sea Spray, cámaras infrarrojas, FLIRs, y guerra electrónica. Compatible con enlaces tácticos, como Link 16, para coordinar operaciones con otras plataformas. Tipos de armamento. Misiles antibuque. Ejemplos, MBDA Marte Mk2S, Harpoon. Guiados por radar o GPS para atacar barcos enemigos. Puede llevar de 2 a 4 misiles según configuración. Usados en guerra antisuperficie y defensa territorial. Torpedos ligeros, ejemplos, Mk46,
Mk-54. El Mk-46 es un torpedo antisubmarino ligero, usado principalmente por la Marina de Estados Unidos y otros países. Está diseñado para buscar y destruir submarinos enemigos. Se lanza desde un avión, barco o helicóptero y usa un sistema acústico para detectar el submarino y guiarse hacia él. Es rápido y tiene un rango efectivo de varios kilómetros. Tiene una cabeza explosiva para destruir el submarino al impactar. El Mk-54 es una versión más moderna y avanzada del torpedo antisubmarino ligero, desarrollada para reemplazar al Mk-46. Igual que el Mk-46, busca y destruye submarinos. Mejoras respecto al Mk-46. Mejor capacidad para operar en aguas difíciles, con menos interferencias. Combina tecnología del Mk-46 con el torpedo pesado Mk-50 para ser más efectivo. Tiene sistemas acústicos más sofisticados para detectar mejor al enemigo. Diseñados para guerra antisubmarina con guía acústica. Capacidad para 2 a 4 torpedos. Usados en variantes MPA. Un MPA es un avión diseñado para vigilar y proteger áreas marítimas. Apoyar en la lucha contra actividades ilegales como contrabando, pesca furtiva o piratería. Participar en misiones antisubmarinas y de defensa costera. En algunos casos, puede llevar armamento como misiles o torpedos para atacar amenazas. Apoyar en la lucha contra actividades ilegales como contrabando, pesca furtiva o piratería. Participar en misiones antisubmarinas y de defensa costera. Cañones ligeros, variante Gunship. Un Gunship es un avión de transporte o patrulla modificado con cañones automáticos de 20 mm o 30 mm, a veces, misiles o cohetes. Sensores avanzados para apuntar con precisión, como cámaras térmicas o láser. Capacidades para volar lentamente y permanecer tiempo en el área de combate. Lo que no hace un caza tradicional. Objetivo principal: proporcionar fuego continuo y preciso contra enemigos en tierra, apoyando a tropas propias, sobre todo en zonas difíciles o donde se necesita potencia de fuego sostenida. Cañones de 30 mm como el ATKM-230, montados en cabina o en pads externos, con puntería electro-óptica. Uso en apoyo aéreo cercano y contra insurgencia. Variante experimental, no en servicio activo. Bombas guiadas ligeras, podrían ser las GBU-39 Small Diameter Bomb. Bombas de precisión para ataques quirúrgicos en tierra o mar. Puede llevar de 4 a 6 bombas. Usadas en misiones ISR o contrainsurgencia. ¿Y qué es misiones ISR? Es un tipo de misión o capacidad militar centrada en obtener información clave sobre el enemigo o el terreno, usando sensores avanzados desde el aire. Un avión con capacidades ISR, como el C-295 ISR, se encarga de detectar movimientos enemigos, vehículos, tropas, barcos, etc. Identificar objetivos importantes. Vigilar fronteras, costas o zonas de conflicto. Recolectar señales electrónicas, radios, radares, comunicaciones. Transmisión en tiempo real de los datos a centros de mando, gracias a enlaces como Link 16. Equipamiento típico: cámaras electro-ópticas, infrarrojas que detectan objetos de día y de noche. Radares de apertura sintética, SAR, para ver a través de nubes, lluvia o camuflaje. Los sistemas SIGINT, que recogen y analizan señales electrónicas, como radares enemigos. Antenas y enlaces de datos tácticos para enviar información en vivo. Monitoreo de zonas de conflicto. Prevención de ataques, al detectar actividad sospechosa. Apoyo a operaciones especiales. Control de fronteras. Seguimiento de objetivos clave, terroristas, criminales, convoys, etc. Cohetes no guiados. Packs de cohetes Hydra, de 70 mm. Los cohetes Hydra 70, son cohetes no guiados, muy usados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros países. Se lanzan desde helicópteros, aviones C-295 Gunship, para ataques de área o supresión de defensas. Cada pod puede tener entre 7 y 19 cohetes. Uso en apoyo a fuerzas terrestres. Packs de sensores y guerra electrónica, incluyen contramedidas electrónicas, ECM, y sistemas de designación. No son armas, pero mejoran la protección y precisión en misiones armadas. Variantes armadas principales: el C-295 MPA, patrulla marítima, la versión armada más común, con misiles antibuque, torpedos y sensores avanzados. Usada por Chile,
Portugal, entre otros. Los pilotos ven al Z-295 como un avión todoterreno, robusto, confiable, versátil, resistente, eficiente y fácil de volar y de mantener, incluso en climas difíciles. Con alta disponibilidad operativa incluso en regiones con pocos recursos. Aunque no es el más rápido ni el más grande. Cumple con fiabilidad una amplia gama de misiones en condiciones difíciles y con costos operativos bajos. Es especialmente valorado en países con presupuestos ajustados o en zonas de operación complejas. La competitividad en el sector del Z-295, junto con el CN-235, ha dominado el 71% del mercado de transporte táctico medio desde 2001. Estos datos confirman que el Z-295 no solo mantiene una fuerte demanda internacional, sino que está evolucionando hacia la producción local, personalización y variantes especializadas. Países como India, Indonesia y España están liderando esta expansión, posicionando al Z-295 como uno de los aviones tácticos más versátiles del mercado global.